Hola a todos, hoy estamos con una tremenda invitada. Ella es Annalise Der, ella es psicóloga con un doctorado en psicología, tiene formación en niños y adolescentes, tiene un magíster en psicología infanto-juvenil, es terapeuta familiar, tiene estudios sobre ética y fue durante varios años la directora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es investigadora, es docente, o sea, tenemos una tremenda invitabilidad. Así que muchas gracias, Annelies, por estar hoy día con nosotros y para poder aprovechar todos tus conocimientos y experiencia y poder difundirlos lo más que podamos. De eso se trata. Oye, te quería preguntar, la idea es que hablemos de salud mental y marihuana, que es uno de tus temas más investigados, según lo que yo entiendo. No sé si estoy en lo correcto. No, sí, últimamente ha sido muy investigado. No se investigó durante muchos años, solamente lo que había como goteo, que aparecía en los años 90, los años 80, desde que apareció el síndrome amotivacional que describieron los científicos en los años 60, que el consumidor de marihuana mostraba síntomas como de muy desmotivado frente a las tareas y que no llegaba a puerto con los proyectos que tenía. Eso se había descrito, entonces se lo denominó como que era una droga no tan mala en comparación con las demás, se la vio así, que producía algo como de desgano y desmotivación y que tenía momentos en algunos sujetos que producía una euforia y después como una caída. Sin embargo, de repente se empezó a asociar, esto estamos hablando de los últimos tiempos, porque antiguamente la marihuana se usaba desde los tiempos inmemoriales de los egipcios, en las culturas de la India, para todo tipo de funciones, tanto entre comillas terapéuticas o médicas, como también era visto con mucha sospecha por los griegos, ¿ya? Y también se usaba como para hacer cuerdas, para los barcos y eso. Entonces, ha tenido muchos usos. Después se empezó a ver en los últimos años como cuando empieza a caer el cigarro, como una alternativa al cigarro y una alternativa eh, sana, se podría decir, porque era natural. Eso, ¿Mm? yo te quería preguntar como, ¿qué relación existe entre la salud mental, la marihuana y el desarrollo cerebral? Bueno, mucha, porque la marihuana es una droga, ¿ya? Y que tiene distintos efectos que otras drogas, pero sí tiene un efecto dañino. eh, y es una droga que, al igual que las otras, es psicoactiva. En otras palabras, cuando uno dice psicoactiva, quiere decir que cambia la forma en que funciona el cerebro. ¿Ya? ¿Y cómo cambia? Afecta ciertas áreas específicas del cerebro que se llaman receptores de cannabinoides. ¿Y por qué tenemos estos receptores de cannabinoides? Porque nosotros tenemos nuestra propia farmacia, tenemos nuestra propia marihuana, ¿ya? Que se llaman los endocannabinoides y que en el fondo sirven para regular, te podría decir yo, responder al estrés, a las emociones. Es un sistema muy delicado que no es llegar y intervenirlo. Entonces, si tú le metes cannabinoides de afuera, lo que hacen es que estos receptores se disminuyen, porque le están dando como mucha agua a la piscina. ¿Mm? Entonces ponen tapones, como Oye, decirlo así bien gráfico. y si Y nos ahí estuviera, empiezan... ¿Mm? si nos estuviera escuchando un adolescente, ¿qué le hace la marihuana a los cerebros de los adolescentes? ¿Los Bueno, beneficia, los perjudica? los perjudica porque en el fondo te desregulas este sistema que tú tienes muy delicado para mantener tus emociones y tus estrés funcionando adecuadamente a las circunstancias, te lo desregula de frentón, y eso era lo que el síndrome amotivacional que habían encontrado los científicos antiguamente. Eso por un lado. Y segundo, el cerebro del adolescente es como un Ferrari que lo está en fábrica, ¿ya? Es top, ¿ya? Pero se está terminando de armar, están terminando de engrasar y aceitar todas las partes de este súper auto. Entonces, cuando tú le metes esto, te echa a perder la forma en cómo va a quedar hecho esta máquina. Mira, ¿Ya? es como que el Entonces, Ferrari quedara mal ensamblado, o sea, pierde van valor. ensamblados.
De hecho, eso es lo que se ha demostrado una y otra vez, y lo demostramos nosotros también en el estudio que hicimos, que se publicó en 2014, que lo hicimos en 40 consumidores exclusivos de marihuana que iban al colegio y que no eran vistos como consumidores problemas. Sin embargo, consumían toda la semana. En ellos se les hizo un neurospec y se vio lo mismo que se ha visto en el estudio que se hizo la Comunidad Europea y en el estudio que hicieron Australia y Inglaterra, creo que fue, en que vieron que este cerebro, esta máquina que debería quedar perfecta, queda mal hecha, queda en el fondo, se produce un cambio en la estructura. ¿Por qué? Porque el cerebro se está reconfigurando, está haciendo una poda neuronal, es decir, eliminando todo lo que no va a usar. Ya no aprendió ruso, ya no aprendió piano, ya no, esos caminos, esas vías ya no se necesitan. Entonces, para ser más eficiente el cerebro y usar lo que tiene que usar, poda lo que no se va a usar. Y en esa poda interviene. Entonces, el cerebro del adolescente queda con más sustancia gris, que uno diría, uy, quedó con más sustancia gris, quedó más inteligente. No, quedó con más sustancia gris, pero quedó más ineficiente. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que mostraron los estudios que nosotros hicimos acá en la Universidad de Chile y con la Clínica Las Condes, es que afectaba el consumo de marihuana las funciones que tú necesitas para responder bien a las exigencias en el colegio, es decir, la atención, la memoria y la concentración. Y no habían 39 que les afectaban, le afectaban a los 40, unos más y otros menos, esa era la diferencia. Pero les afectaba a todos. O sea, no hay nadie que podría Entonces, decir que fume marihuana y que no le afecta, porque eso yo lo escucho frecuentemente, ¿no? A mí no me afecta, me dicen algunos pacientes. no, yo te puedo mostrar acá, si tú quieres te comparto pantalla y te muestro al tiro las imágenes de los jóvenes que nosotros vimos, cómo les afectaba, y esos jóvenes fui yo personalmente quien los sacó de clases, los llevé en auto a la clínica Las Condes, les pusieron un medio contraste, por supuesto autorizado hasta por la bisabuela, les pusieron un medio contraste y vieron cómo estaba siendo irrigado su cerebro. Y habían zonas que se llaman, que son de color azul, le dicen los neurólogos, es que así las tiñen, de color azul, y que son las áreas que no está llegando irrigación suficiente de oxígeno a esa zona cerebral. Y estas zonas eran relacionadas con la memoria, hipocampo, relacionadas con lo que ya estaba descrito, con el ánimo, el área 25 de Brodmann, y relacionado con la organización de mis tareas, que es el área prefrontal, es decir, con mi agenda para el día. Chuta, o Eso es lo sea, que más nosotros vemos. queda la escoba entonces en el cerebro. ¿Y eso uno lo podría traducir como que mata neuronas? Te hace, en el fondo, sí, es como equivalente, pero es una neurona que todavía no lograba configurarse, armarse, como te digo, este auto bien. Quedó funcionando mal. ¿Y eso tiene impacto en el rendimiento académico, por ejemplo? Total, total. El problema es que el problema de la droga de la marihuana es que es muy maldita, porque el consumidor de marihuana se porta regio en clase, está tranquilito, medio dormido, de repente medio tontadito, pero no molesta, es buena onda. Es buena onda. Entonces, no se dan mucha cuenta los profesores y el problema es que está afectando su ánimo. Mm. Entonces, como se siente desanimado y se sintió bien cuando recién consumió, vuelve a consumir para volver a encontrar el equilibrio. Entonces, empieza a pensar que, pucha, no entendió lo que la profesora dijo, no captó bien, es que yo nunca he sido bueno para los estudios. Yo soy bueno para el arte, yo soy bueno, con todo el respeto para el arte, soy casado con un pintor. Pero no puede ser por descarte, tiene que ser por vocación, lo que tú elijas como destino para tu vida adulta. O sea, Acá, puede terminar afectando negativamente la autoestima, entonces. totalmente, porque te sientes que no eres bueno para esto y por descarte dices, bueno, es que en realidad soy bueno para lo otro, en circunstancias que tú no sabes, porque no estás en condiciones para decidir, porque tu cerebro no está funcionando a tu real potencial. Porque, Ahora, la buena noticia es que si tú cortas el consumo,
tienes mucha posibilidad de revertir. Sin embargo, si tú consumes muchos antes de los 17 años, es muy probable que quede hecho de forma un poco más deficiente de tu cerebro. ¿Por qué? Porque se está, como te dije yo antes, armando este instrumento que es nuestro cerebro. Pero otra cosa que yo he escuchado frecuentemente es que en adolescentes, sobre todo, dicen, no, es que a mí me calma la angustia. Por lo mismo, por lo que te dije, porque hay mucho receptor en el cerebro, en las áreas que tiene que ver con el control del ánimo, ¿Y con uno de los serviría, circuitos que y tiene con... serviría como un tratamiento para la angustia, por ejemplo? No, porque te la va a gatillar más, te va a descontrolar el sistema interno que tú tienes. Entonces, cada vez vas a necesitar más para encontrar el estado de calma que sentiste en algún momento. O sea, es una mala estrategia para enfrentar la angustia. Entonces, Es si muy mala te estrategia va porque a después no aumentar la la vas a angustia, te va a aumentar. es como mal Después negocio te al va final. es un muy mal negocio. Después te va a aumentar y después tú no lo vas a poder manejar. O sea, te va a aumentar la angustia, baja la concentración, te motiva poco. Chuta, Y vas a creer, te va a bajar la autoestima porque vas a creer que tú no te la puedes. Cuando no es que no te la puedas, estás intoxicado de cannabinoides externos. ¿Me entiendes? Entonces lo que te está haciendo es que está afectando tu funcionamiento para responder a las demandas que sea, que te corresponda a tu etapa del desarrollo, sea escolar, sea adulto como padre, sea el que sea. No puedes responder como podrías responder. yo leí un artículo hace un tiempo atrás que la marihuana tenía un alto impacto en la deserción de estudiantes universitarios. No sé si eso también aplica a la deserción de estudiantes de Totalmente. colegio. 80% de la deserción escolar se debe al consumo de marihuana. Y O en sea, la deserción universitaria, los estudios que se hicieron en Concepción y en la Universidad Católica, un porcentaje muy importante de deserción tiene relación con consumo de marihuana. ¿Por qué? Porque te afecta las habilidades para aprender. Entonces, tú descartas, tú dices, lo que pasa es que no era mi vocación. Como no sientes que es la marihuana, no te das cuenta que es la marihuana, mira, es el peor engaño que han podido sufrir nuestros pobres jóvenes en el mundo, porque esta cosa es occidental, en el mundo occidental, porque en el mundo oriental es bastante distinta la situación, lo tienen bien prohibido, pero en el mundo occidental hay una gran mentira instalada que los está engañando y lo que hay detrás es un gran negocio. Las grandes tabacaleras están apostando a hacer negocio ahora con la marihuana porque con el tabaco se logró algo que no se ha logrado con la marihuana, es que la población acepte y haya internalizado, haya captado que el cigarro hace mal. Entonces se hizo a través de grandes campañas. Entonces ahora la gente consume mucho menos cigarros, pero se empezó a aplicar el mismo método que se aplicó para el cigarro a la marihuana. ¿Cómo se instaló el cigarro a principios del siglo XX en la sociedad para que todo el mundo, tú ves una película de los años 20, 30, 40, 50, 60, todo el mundo fumaba? Era cool, era sinónimo de sí. glamour, Me acuerdo el señor etc. de Marlboro en el caballo, así que De ahí terminó se murió muriendo de de cáncer. cáncer. Sí, Se murió de yo cáncer el estuve señor. investigando eso, me llamó mucho la atención. No sé si busqué en internet, no me hice una investigación científica, perfectamente relacionado con las tabacaleras, que las tabacaleras, como estaban con mucha prohibición, las ganancias de las tabacaleras habían ido disminuyendo y se habían convertido. Y muchas de los países en los que se legalizó la marihuana fue por intervención de estos grupos económicos que invertían plata en ciertos países o en ciertos grupos políticos, los financiaban para fomentar la legalización de la marihuana. O sea, hay un interés económico de por medio en esto. Totalmente. A ver, no sé si me estás oyendo Sí, te escucho totalmente. Eso perfecto. es así. Eso no es un, Y ahí, un pero- comentario al voleo. Eso está descrito. Mira, desde que se aprobó la legalización, por ejemplo, en Canadá, ¿ya? Una firma que se llama, una gran industria, Altria, que es de Philip Morris, es subsidiaria de Philip Morris y es fabricante de los cigarros Marlboro, ¿ya?
Ellos han invertido 2.000 millones de dólares en instalaciones de producción de marihuana en Canadá. Eso por un lado. Después tenéis al gigante en producción de bebidas alcohólicas, que es Constellation Brands, ha invertido 5.000 millones de dólares en el mismo mercado. Después tienes Juul, que es una exitosísima empresa que produce vaporizadores, ¿ya? De nicotina y que es subsidiaria de la compañía marihuana. Pucha, ha visto crecer hasta el cielo su venta. Y así suma y siga. Te podría dar mucho más. Pero lo que te quiero decir es que para instalar el cigarro, para instalar esta super industria y este super negocio, se hizo engañando a la población a través de la publicidad, diciendo que el cigarro tenía beneficios medicinales. Y cualquiera de ustedes puede meterse a internet y buscar propaganda del principio del siglo XX sobre cigarros, y van a encontrar puras propagandas relacionadas con médicos, Mm. con supuestos productos naturales, con que mejoraba el cigarro la fiebre, la tos, el asma, el cáncer incluso. Entonces, cuando ya se murió hasta el dueño de los cigarros, bueno, lograron obligar a estas empresas que si querían seguir vendiendo tenían que vender con la verdad, diciendo fuma, pero fuma sabiendo que te puede pasar esto. Eso es, ¿qué te quiero decir con esto? Dos cosas, bien rápido. Uno, que cuando tú instalas y legalizas una droga ya no la puedes sacar porque es un negocio demasiado grande. Es muy difícil sacarla, echar para atrás. Y dos, lo segundo que te quiero decir con eso es que con el cigarro, por lo menos el que fuma cigarro es libre, no está engañado. Sabe que si va a fumar cigarro esto le va a producir algo, un efecto de cáncer posiblemente en el futuro, etcétera. Mientras que le va a hacer daño para la salud. Mientras que el que fuma marihuana está siendo engañado por la publicidad para que consuma más y se le dice que es sano, que es natural, que es inocuo, en circunstancias que es profundamente dañino y que no te daña a nivel de cáncer, porque uno no se fuma una cajetilla de pito, te puede dar cáncer, pero muy a largo plazo, pero sí te daña en la única arma que nosotros tenemos para subsistir como seres humanos, que es la inteligencia. ¿Me entiendes? Nosotros somos como los animales más débiles, somos más débiles que el elefante, corremos menos que el león, que el tigre, que el perro, que el gato, que todo. Sin embargo, tenemos el prefrontal, que es este director de orquesta que organiza mis tareas y me hace controlar la conducta inmediata de los niños. Eso, me quiero comer el chocolate ahora, no quiero ir a trabajar, me quiero quedar durmiendo. Eso el prefrontal te dice, no, te tienes que levantar y te estás pareando el doctor Agap y tienes que ir antes a una reunión, así que Annelise a las 6:30 pone el despertador. Eso me lo hace el prefrontal y eso es lo que se duerme en el joven que consume marihuana. Entonces dice, súper buena onda, dice, pero hay que ser más relajado, chuta, me quedo dormido, nunca hay que ser tan denso, ¿qué tanto? Después lo arreglo. O sea, Entonces como tenemos, que termina yendo en contra de todos los objetivos que se ponen los adolescentes, que quiero ir a la universidad, quiero, no se sé, le vienen todos para ir abajo. ahí, quiero irme a estudiar a no sé dónde, quiero sacar un postítulo, o sea, es como, Exactamente, que un están siendo autoboicoteo en el fondo, y además engañados. engañados. Y a mí lo que más me da pena es que toda la energía de la prevención está puesta, en muchos casos, ¿ah? No en todos, porque acá en Chile hubo te voy a decir eso, pero está muy concentrada en que el adolescente se autocontrole y consuma responsablemente. Eso es una paradoja, porque una de las características del adolescente es que el autocontrol le cuesta mucho y le es muy fácil tentarse. El ¿Me otro día entiendes? me preguntaron respecto al alcohol, que a qué edad yo le podría recomendar a alguien beber alcohol. Y yo decía como, oye, no le puedo recomendar a ninguna edad a nadie que beba alcohol, si el alcohol hace daño y la marihuana también hace daño. O sea, ¿cómo le podría yo recomendar a alguien que haga algo que sé que le va a hacer daño a su cerebro? Y sobre todo en la adolescencia, que no logra controlarse. ¿Por qué crees que esos apagones de tele, como dicen, se dan en la adolescencia y no se dan en la adultez? Se dan en la adultez en gente ya muy alcoholizada, Sí, pero no más, se dan así nomás. Entonces, eso se da porque no logra mucho controlarse. Entonces, ¿quién tiene que controlar al adolescente? El medio. ¿Cómo lo tiene que controlar?
bien, hay todo tipo de tareas, haciendo una implementación de prevención a nivel de colegio, lugares de bares, ventas, aumentar los precios en los alcoholes, de los impuestos a las bebidas alcohólicas, menos a las no alcohólicas, mucho más caro una bebida, un vaso de alcohol y que venga con menos cantidad, y mucho más barato uno de no alcohólico que venga con más cantidad. No tanto ruido y música técnica en lugares con mucha gente, porque todo eso hace que el joven le sea demasiado difícil controlarse, autocontrolarse. Entonces, por ejemplo, le ponen un chocolatito de marihuana y le dicen, pero cómate, porque tiene mucha concentración de cannabinoides, de THC, entonces son muy psicotizantes, son profundamente dañinos todos esos chocolates y queques. Entonces le dicen, pero cómete un pedacito nomás. ¿Quién se controla con el chocolate? Ni menos a esa edad. ¿Quién se va a comer un solo pedacito? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en Colorado, que en todos los estados de Estados Unidos que están legalizados, tienen, pero hasta más arriba del paraguas, los médicos de urgencia atestados las salas de intoxicación por marihuana, de jóvenes que llegan por intoxicación, y niños que pescan chocolate, los papás que tienen, o vomitan, o lo que sea. Y en ese sentido, la diferencia del acceso, o sea, es lo mismo comerse un brownie de chocolate, un chocolate de, perdón, un brownie de marihuana, un chocolate de marihuana, fumar marihuana, en términos del Te impacto en el queda cerebro. mucho, y lo peor que la marihuana, cuando tú la fumas, te queda detectable hasta 4 semanas en la orina. Cuando tú la comes, sacarla de tu organismo cuesta mucho más, tiene mucho más concentración, es más lento el efecto, y mira lo que tiene, como se demora más en hacer efecto, comes más, ¿ya? Tanto mayor riesgo de Y intoxicación. mayor intoxicación, entonces cuesta mucho sacarlo. Bueno, Y como mayor te daño decía, en también, ¿o no? resumido, ¿ah? O sea, el daño de la marihuana es independiente de la vía de acceso. Es independiente de la vía de acceso, pero hay más concentración o menos concentración, Ya, o y sea, el más daño depende más de rapidez la en concentración intoxicarte. que de la vía de acceso. Sí, la vía de acceso hace que sea más rápido o más lento. En el fondo es el tiempo de duración y en encontrar el efecto. Eso es la diferencia. Pero lo otro que te iba a decir es con el tema de la libertad. El joven cree que es libre, que está eligiendo libremente cuando consume. No está eligiendo libremente, está siendo engañado. Está siendo Porque le han dicho que manipulado. lo que está, claro, le han dicho que lo que está haciendo es buena onda, es natural, es el bueno y pacifista, es el progre, ¿ya? Y que no hace daño. Y eso es lo mismo que hicieron con el cigarro. ¿Y quién está ahí lucrando? La grande tabacalera, el narcotráfico, suma y sigue. O sea, la marihuana no es medicinal, por lo menos hasta lo que yo he estudiado, no se ha No. descubierto ningún efecto positivo ni de fumar marihuana, ni de comer queques de marihuana, ni de vapear marihuana. No, lo que pasa que hay que diferenciar. Marihuana es sinónimo de cannabis, pero no de Mm, cannabinoides. mm. ¿Ya? La planta de la marihuana, esa hojita que tanto les gusta, que la ponen en los vidrios de los autos y todo, esa plantita tiene 500 componentes distintos. De esos 500 componentes, hay como 70, 80 que son cannabinoides. ¿Qué quiere decir eso? Que son psicoactivos que se recepcionan en el cerebro. De estos 70 cannabinoides o 80, se conocen bien solo 3. El THC, se conocen bien cómo se recepcionan y qué efectos tienen. El THC, que es el más dañino, el CBD y el CBN. ¿Ya? El CBD tiene que ver con el control de la regulación de la neurona. Se ha visto que tiene efectos en el control de la regulación de la neurona. Entonces, hay cierto tipo de epilepsia, en específico dos, que son muy graves, que son la epilepsia de Dravet y Lennox-Gastaut, que los niños pueden a veces no responder a los tratamientos clásicos. Y los padres intentan, y los médicos también, y el niño convulsiona, convulsiona y convulsiona. En esos casos, en algunos casos particulares y no en todos, medicamentos hechos con este cannabinoide CBD que tiene que ver con el control de la regulación de la neurona ha tenido buenos efectos en el sentido de disminuir las crisis epilépticas, pero con efectos secundarios, de dejar muy atontado al niño, muy adormecido. Entonces, eso tiene que verlo el neurólogo
con el paciente, con los padres, ver caso a caso, ver qué dosis y si no es mejor el tratamiento tradicional. Y jamás hacer medicamentos en la casa. Eso se hacen en la farmacia porque tú tienes que extraer de la planta ese cannabinoide. ¿Cómo lo vayas a hacer? Metiendo las plantas y el agua que te cae, haciendo aceite con un colador, te vas a tragar todos los otros componentes. Entonces, y esos componentes no se sabe cómo se recepcionan en el cerebro. Pero Entonces, es muy peligroso. además de lo que yo entiendo, esas epilepsias son epilepsias refractarias que no han respondido a 3 o 4 y es como Exacto. la última opción que va quedando en gente que está muchas veces bien deteriorada. O sea, yo no Exacto, conozco ningún neurólogo exacto. que haya utilizado eso como tratamiento de primera No, línea por la no. cantidad de efectos adversos que tiene, digamos. Mira, sí, se ha empezado a probar esto por presión del medio que empieza a presionar que legalicen esto, porque es medicinal, en el fondo están haciendo la misma fórmula que hicieron con el cigarro, que había que legalizarlo porque el cigarro era medicinal. Cuando ya tú en el fondo es blanquear el producto. Es Y como de lavado de ahí dinero. un lavado de dinero. En el fondo es eso. Entonces, y por eso se empezó a investigar cada vez más, porque los científicos dijeron, pero ¿cómo es esto? Si yo esto nunca lo vi, si esto nunca lo estudié, si esto no está escrito, entonces, bueno, ya investiguemos más. Eso es lo que nos pasó aquí en el departamento de psiquiatría, que todos los que tenemos que ver con el tema de la salud mental, habíamos estudiado en nuestra época en las universidades que la marihuana producía el síndrome motivacional y podría tener efecto en el aprendizaje, y tenía cierto efecto, pero había poco estudio. Y cuando empezó esta como ola marihuana, esta ola de marihuana de moda canábica, eh, dijimos, oye, ¿qué está pasando acá? ¿Ves que le pregunto a un paciente si consume droga? Me dicen, no, no consumo droga. Bueno, un pito los fines de semana. Entonces ahí nosotros decidimos, estudiemos acá en Chile qué realmente produce en un joven escolar el consumir marihuana. Pero fue por eso, porque empezamos a ver que había poca percepción de que esta sustancia, de que esta droga era peligrosa y riesgosa y todos los jóvenes estaban consumiendo sin conocer, sin tener información. Y ahí, Ahora, no sé si nos ha ido bien, hemos tratado como canutos así de estar diciendo, miren lo que vimos en estos estudios y en todo esto que hemos revisado, pero el poder del negocio es feroz. sí, qué nos podrías decir, Annelies, sobre cuánta asociación tiene con enfermedades de salud mental o enfermedades psiquiátricas propiamente tal? Ya, ¿Es causa, es agravante, es consecuencia? ¿Dónde podríamos poner el consumo de marihuana cuando tenemos patología de salud mental? ¿La puede causar? ¿Las agrava? ¿Es consecuencia de? ¿Cómo está en ese sentido? mira, todas las anteriores, porque uno tiene un genoma oculto que uno no sabe, todo lo que heredaste de tus antepasados. Muy probable es que yo tenga el gen para hacer una bipolaridad, para hacer una esquizofrenia, es menos probable, ¿ya? Sin embargo, curiosamente, la marihuana es la droga que más hace que si tú tienes el gen de la esquizofrenia, hagas el cuadro de esquizofrenia. Se 5 active. años antes de lo que podrías haber debutado. ¿Qué quiere decir esto? Cada brote psicótico que tú tienes, si tienes la enfermedad de la esquizofrenia, que hoy en día tiene mucho tratamiento, no es que se cure, pero tú puedes manejarlo bastante, pero cada brote psicótico implica un deterioro en todo tu funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los psiquiatras hoy en día? Están muy enfocados a ver qué persona puede tener más probabilidad de haber heredado esta enfermedad. ¿Ya? Se sabe ya lo que se llaman los premórbidos o prodromos. ¿Ya? Se sabe ya más o menos a nivel de personalidad, de funcionamiento en la infancia, de genética en los padres, que esta persona es más candidata a ser una esquizofrenia que otra. O sea, Entonces, se toman, alguien que tiene antecedentes de esquizofrenia en la familia, o sea, lo que podría hacer es gatillar la aparición de una esquizofrenia mucho antes. abre, es como una llave a cerradura.
Se ha descubierto que hay un gen que es el AKT1, que tú no sabes si lo tienes, que si lo tienes, si te fumas un pito, no la cuentas, hiciste el brote, ¿no? Después, la concentración del pito de marihuana de hoy es mucho más, la concentración de THC que tiene el pito de marihuana de hoy es 16 veces más alto que el que había antes, ya en los años 80. Entonces, si tú tienes este gen y consumes marihuana, si tú tienes la predisposición genética o la vulnerabilidad genética a hacer una psicosis, a hacer una esquizofrenia, y consumes marihuana con este nivel de concentración de THC que tiene el pito hoy en día, es casi 1 a 1, la vas a hacer, la psicosis. ¿Y Es eso es un solo con la esquizofrenia o riesgo, también podría ser con otras patologías, bipolaridad, depresión? bipolaridad, depresión. Un último estudio que salió ahora en el JAMA en mayo muestra la relación que hay entre consumo de marihuana y episodios bipolares y depresión unipolar. ¿Ah? También, todas las depresiones en salud mental que son muy genéticas te gatillan los episodios. Si tú continúas consumiendo, hacen que la efectividad del tratamiento sea menor, hay poca adherencia al tratamiento y cuesta mucho más salir, porque no es gratis pasar por uno de estos episodios. Entonces, en el fondo, te está agravando tu salud mental para el futuro mucho. ¿Qué relación hay con el suicidio, la adicción suicida o los intentos suicidios y la marihuana? Mucho, mucho, porque una persona que, por ejemplo, que padece de una depresión unipolar, de una depresión mayor, que normalmente las depresiones la gente se equivoca y piensa que son la gente que está triste. No, la depresión, la persona no se queja de tristeza. La persona en la depresión como enfermedad es, es una persona que deja de funcionar, no puede concentrarse, no puede atender como antes, no puede funcionar como antes, está como un califa que se le apagó la llamita. Y se le apagó también, se le desreguló totalmente todo el circuito del ánimo, de los neurotransmisores. Y es aquí donde afecta más la marihuana, ¿ah? Porque el autocontrol que tú tienes por el prefrontal, lo que quiere es tanto lo que sufre el depresivo, es tanta la angustia que tiene, que es incompatible con la vida, que lo primero que haría es tirarse por el edificio porque no se la puede llamar con esto que tiene y no ve salida. Eso es lo típico del depresivo, no ve salida. Entonces, ¿pero qué es Lo lo que que no lo quiere decir que no sujeta? exista, ojo. Eh, Obviamente que hay salidas, lo que pasa es que él no lo ve y nadie se da cuenta que él está pasando por esto, porque generalmente las personas que hacen depresiones verdaderas son personas de personalidad muy prudentes, muy que no quieren llamar la atención, muy enfocadas a hacer las cosas bien, a rendir, a cumplir con sus tareas. Entonces de repente se ven imposibilitados y no se la pueden y se echan la culpa a sí mismos, no al medio. Son cero víctimas. Como dicen hoy en día, víctima, cero. Cero, El ¿viste? verdadero depresivo es cero víctima. Por eso no se dan cuenta los familiares de qué está pasando. Porque no se quejan. Tratan ellos de manejar esto solo. Si se llegan a fumar un pito, todo esto que habían controlado de no cometer un acto imprudente contra su propia vida, que era el prefrontal el que te sujetaba, de no hacerlo porque mi mamá, porque lo que va a sufrir mis padres, porque no, eso es lo que te sujeta, ese prefrontal se te apaga. Puta, o sea, como que de alguna manera todo lo que había estado controlando lo dejó de controlar y chocó. Lo puedo controlar y dice, ¿cómo salgo de este padecer que ya no lo aguanto más? Y se desinhibe y toma la conducta inmediata, impulsiva, que es lo peor que se puede pasar. Annalise, ¿y cómo los papás se podrían dar cuenta de que su hijo está fumando marihuana? Porque ahora finalmente la marihuana es súper fácil de conseguir, la venden hasta por las redes sociales, por los portales de internet, se vapea, se come. Es difícil a veces Mira, darse cuenta de si el niño está consumiendo, el adolescente está consumiendo, ¿no? yo creo ¿Cómo, que cómo es lo súper podrían importante. detectar? Yo creo que es súper importante mantener los canales abiertos con la familia, ¿ya? Eh, es importante que ciertos ritos familiares que se tienden a perder, como comer en familia,
estar con los hijos no quiere decir conversemos, cuéntame qué estás haciendo, tus amigos. Los adolescentes son muy pudorosos y quieren funcionar, entre comillas, en forma autónoma, no que les impongan ni que sepan tanto de ellos, ¿entiendes? Pero tú los observas y si estás con ellos, acompáñame a comprar, acompáñame a Providencia, acompáñame a arreglar el auto, vamos a cambiar la rueda. Tú los estás observando. Ver películas en familia, ver lo que opina. No, ¿me entiendes? Que si está todo el rato chateando, ¿con quién está chateando? Más control es mejor que menos, siempre. Más desconfianza es mejor que menos. No es que no le dé confianza, sino que estar como águila. ¿Por qué? Porque el medio está demasiado tentador para estos jóvenes y ellos no logran controlarse por sí mismos. Entonces, los padres, mientras más involucrados están, menos consumo va a haber. Eso ya se sabe. Y para eso hay que privilegiar la cercanía, qué sé yo, espacios de encuentro como la comida familiar, hacer deporte con los hijos, escuchar a los hijos, ¿ah? Y ayudar a los hijos a que se resistan a la presión de hazlo, todos lo hacemos. El valor de ser distinto, inculcarles eso desde niño, es un valor, no tienes por Sí, qué ir donde va toda la manada. eso me Y esto, parece súper importante, como para los papás también, en el fondo, cuando, o sea, es que si todos mis amigos toman, es el medio que me influencia, o sea, claro, chuta, si todos mis amigos juegan, cómo te protejo? O sea, yo me preocuparía si mi hijo o mi hija, todos sus amigos fueran buenos para tomar, o varios de sus amigos fumen marihuana, porque está mucho más claro, cerca y está mucho más en riesgo. Y claro, efectivamente eso también creo yo que implica hablar con los papás de los otros niños. O sea, oye, pareciera, claro. ponle ojo, porque finalmente si no cuidamos la comunidad, esto es como el Oye, COVID, se Elías, contagia. y tú sabes que todos los estudios muestran, los estudios de desarrollo cognitivo, en desarrollo emocional de los adolescentes, muestran que cuando se favorece este valor de ser distinto, ¿ya? Cuando se incentiva el valor de ser distinto, se favorece la seguridad en sí mismo y la autoestima en los jóvenes. Por ¿Ah? supuesto. Entonces, Eso lo y conversaba yo la otra vez con unos apoderados del curso de mi hijo chico, que estábamos discutiendo sobre el tema del celular. ¿De a qué edad pasarle el celular? Es como, yo le dije, cuando un niño es el único que no tiene celular en su curso, o sea, va a estar acostumbrado a no seguir a la masa. Y yo prefiero que sea el único que no tiene celular cuando es chico y que cuando sea adolescente, el que no toma, el que no fuma mm, marihuana, el que no se pela. exactamente, Por lo tanto, ayudarlos exactamente. al valor de cuidar el cerebro, cuidar la salud No, y sabes mental, que y favorece la construcción y la resolución de la identidad. pero obvio, eso es súper Mm. importante. Y a mí me preocupa un poco por lo invadido que están en términos de las redes sociales con mensajes que son falsos. Como, ¿cómo podemos enseñarle a que distingan que la marihuana no es medicinal? La marihuana hace daño al cerebro, produce problemas de salud mental, produce bajo rendimiento académico, produce Este síntomas tiene que ser, depresivos, mira, esquizofrenia, suicidio. Elías, eso tiene que ser un programa a nivel país. Y es lo que se está haciendo y espero que se siga haciendo con la introducción de este método que hicieron los irlandeses, Mm. que la administración gubernamental anterior los trajo a los Finlandeses fue, ¿o irlandeses no? de Islandia. Islandeses, perdón, tiene razón. Islandia, no Irlanda, Sí. islandeses. Bueno, este país es un país chico y tenía en los años 90 eh, un nivel de consumo récord de alcohol, marihuana, cigarro, mira, un desastre en la juventud. Entonces llegó un presidente muy visionario y dijo, se remangó, ¿ya? La camisa y dijo, ¿sabes que esta cosa se acabó? Esto lo hacemos desde el gobierno para abajo, todos. Entonces empezaron a estudiar cómo hacerlo y empezaron a involucrar a los colegios, a los padres, etcétera, a toda la comunidad. ¿Y qué es lo que hicieron? Que es lo que se está tratando de hacer en Chile, pero con nuestra idiosincrasia, evaluando primero la población chilena. ¿Qué es lo que hicieron? Fomentar
¿ya? Fomentar las actividades extraprogramáticas en el joven. Primero empezar desde chiquitito a los niños a hacer lo que se ha hecho con el cigarro. Información veraz sobre las consecuencias que tiene la droga en tu vida, en el cerebro, en tu salud. Y eso lo tienes que hacer empezando desde muy chico, de manera que cuando empezara la pubertad, hacer con ellos un contrato de que no van a consumir nada antes de los 18 años. ¿Qué es lo que tú logras con eso? Que el cerebro logre desarrollarse y tener mayor control. A mí me Pero gustaría que desarrollarse, fuera hasta los 25. sí, pero lo que pasa es que si tú le dices los 25, se le hace como un viejo. Sí, pero finalmente eso es lo real, en el fondo, Pero lo ya lo que se pero ya demora de madurar. sí, a los 25, hasta los 23, 25 termina de madurar. Pero lo que pasa es que ya va a tener más autocontrol a los 18. Entonces, él solo, uno apuesta que él solo se controle más a partir de los 18 para adelante, cosa que no sé si es, pero Te de puedo ahí contar puede seguir. una cosa que me ha pasado en la clínica. Los pacientes más graves que yo he visto, adolescentes consumidores de marihuana, el factor clínico que yo he visto más relevante es cuando el papá o la mamá consumen marihuana. Esos son los pacientes más difíciles de tratar, Porque pero por tienen lejos, porque tienen un modelo validado, el a modelo pesar de del daño que les consumo. genera. Sí, mira, sí, Bandura, ¿te acuerdas de eso que veíamos en pregrado? Condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico es condicionamiento por modelaje, que uno en el fondo él plantea que las conductas de uno y el cómo uno se comporta es por el modelo que ha tenido de sus adultos, el modelo de las personas significativas para uno. ¿Quién han sido las personas más significativas para uno? Los padres. Si los padres frente al estrés, para pasar un buen momento el fin de semana, tienen esta conducta de consumir, es una conducta que está validada por las personas que a él más le importan. Entonces, ¿te imaginas lo difícil que es sacar de la drogadicción a jóvenes así? Bueno, lo que te decía con respecto al método irlandés fue que hacerle un compromiso antes de entrar a la pubertad, fomentar las actividades extraprogramáticas en los colegios, es decir, el que es bueno para el atletismo, favorecerle la posibilidad que haga atletismo, el que es bueno para el teatro, favorecerle la actividad extraprogramática del teatro, así, suma y sigue. Para eso entra el gobierno, entra las municipalidades. No todas las mamás pueden hacer de taxi toda la tarde, llevando al niño a clase de natación, a clase de tenis. Entonces, hay buses de acercamiento en los colegios que llevan y reparten a los niños, porque no todos los colegios tienen todo el equipamiento para hacer las actividades extraprogramáticas. Entonces, eso por un lado. Y después, el trabajo de los padres en la casa, estar al menos una hora con sus hijos. Y De manera, ahí otro factor que yo agregaría, Annalise, es que sabemos que los niños que son adictos, ya sea a los videojuegos, a las pantallas, a los teléfonos, está súper demostrado que tienen muchísimo más riesgo de hacerse adictos al alcohol, a la marihuana y otras drogas. Por lo tanto, si partimos desde más chicos, fantástico. Y la última pregunta, así como para ir cerrando y terminando este capítulo que ha estado súper interesante. Si algún político nos estuviera escuchando, ¿qué dirías tú respecto a la legalización de la marihuana en Chile? que por favor se informe bien, se informe bien y con la comunidad científica, ¿ya? De los efectos que ha tenido la legalización en los estados de Estados Unidos donde se ha legalizado y cómo esto ha provocado un aumento en el consumo, un aumento en el narcotráfico, aumento en el consumo, pero disparado. ¿Ah? En Colorado, en el estado de Washington, en todo lo que han sido los estados de experimento, porque fueron los primeros que empezaron. ¿Y cómo esto va a hacer que al país, ya hablando más frío como economista, al país le cueste mucho más plata en rehabilitación, en pérdida de capital humano, ingenieros que habrías podido tener, médicos que habrías podido tener, qué sé yo, Artistas, músicos, músicos, artistas, todo, todo. deportistas. Tú pierdes porque cada uno de nosotros estamos hechos, ¿ya? De una manera muy perfecta, ¿ya? Pero requiere un cuidado del ambiente
para que esta perfección de esta máquina que somos nosotros pueda realizarse en la adultez, tanto para él mismo, para la persona, como para la comunidad. Y para eso tu cerebro tiene que estar limpio. Entonces, esto de echar a perder el cerebro, que es lo que produce la marihuana, no tiene vuelta atrás cuando tú empezaste en la escolaridad. Y se ha visto que si tú legalizas, baja la percepción de riesgo mucho más. No puedes controlar ya el consumo en los jóvenes, no se ha podido. Aumenta el narcotráfico y es cosa que observen, nada más observen lo que está pasando en los estados donde se ha legalizado. Y lo que yo le diría a los economistas es que esto va a tener un impacto negativo en el crecimiento económico del país. De todas maneras, pero si lo está teniendo, miren Estados Unidos. Miren Así lo que está es. pasando en los estados de toda la costa de San Francisco y eso. Oye, Annalise, te agradezco muchísimo el tiempo que has compartido con nosotros, lo generosa que has sido con tus conocimientos, y ojalá que podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible con información científica, veraz, real, basada en investigaciones propias y estudiadas. Así que, oye, y muchas felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo ustedes, tú como Annalise, pero también todo el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente de la Universidad de Chile, Aquí, al cual le tengo gran cariño además. ya, pues, aquí hemos estado como Quijote contra los molinos de viento, porque eso es lo que uno siente Exactamente, con este tema. exactamente. Yo creo que es una pelea que vamos a ganar. No sé cuánto tiempo nos vamos a demorar en ganarla, pero la vamos a ganar. En eso yo soy bien Bueno, optimista. hay una frase que me la dijeron una vez que era de Santa Sor Juana Inés de la Cruz, no, Santa Teresa de Ávila, que era la verdad padece, pero no perece. Exactamente. Ojalá que sea al menor costo posible de cerebros, de talentos, Claro, de de capital humano capital para el humano, capital país, social. capital social. Y ¿sabes lo Exactamente. que pasa? A mí lo que más pena me da es que los jóvenes los están engañando y los jóvenes están echando por la borda su verdadero destino, su verdadero potencial, Sí. por un engaño que detrás hay grandes intereses económicos. Eso es lo Eso, que yo, hay. yo les quiero dar un mensaje a los adolescentes que nos están viendo, ¿ah? Que los que no fumen marihuana en 20 años más van a estar significativamente mejor que sus amigos que fuman marihuana. Y eso te lo puedo dar firmado. Están Una vez me invirtiendo a tocó, 20 años plazo. una vez me tocó un paciente eh, que lo estaba viendo no por consumo de marihuana ni nada, al revés, ¿ah? Muy inteligente, ingeniero, estaba medio deprimido. Entonces le dije yo, pero no se te vaya a ocurrir, le conté los efectos de la marihuana. Bueno, me dijo al final, lo dijo bien como economista frío, pero en el fondo en chiste, pero entre broma y broma la verdad se asoma. Me dijo, bueno, voy a tener menos competencia, me dijo, dando cuenta en el fondo que hay mucho cerebro, va a haber menos cerebros que compitan con el de él. Exactamente. O sea, a los psicólogos, psiquiatras, nos conviene mucho que harta gente consuma marihuana porque vamos a tener pega asegurada durante mucho Vamos, tiempo, pero no es la idea. exacto, La idea es que podamos contribuir a que este mundo sea un mundo mejor y dejarle un mundo exacto, mejor a esa es la nuestros idea. hijos. Así que, oye, te agradezco infinitamente y ojalá que podamos tener otra oportunidad para poder conversar sobre este tema o sobre algún otro tema interesante. Feliz, ¿no? Te Así que felicito te por tu pasaste. iniciativa. Un abrazo. Chao.